Bien, pues buenos días y gracias por asistir a esta comparecencia de prensa para informarles de una cuestión importante en materia de vivienda. Como he manifestado en varias ocasiones, para este Gobierno el acceso a la vivienda pública es una prioridad y por ello les anuncio la construcción en los próximos meses de 97 viviendas en un total de 22 municipios de Extremadura. Viviendas que deberán estar acabadas en el verano de 2026. De ellas, 88 son de obra nueva, de nueva planta, mientras que 9 son rehabilitaciones de edificios existentes. Serán actuaciones de entre 2 y 8 viviendas por municipios, en función de la población del mismo, el número de viviendas de protección pública con las que cuenta y de la demanda de vivienda. Para ello, vamos a invertir 14 millones de euros, de los que 5 millones proceden de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que el anterior Ejecutivo extremeño dejó sin asignar, y el resto, 9 millones de euros, los pone la comunidad autónoma. Para la gestión de esos 5 millones de euros del Plan Español de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiados con fondos procedentes del Instrumento de Recuperación de la Unión Europea, mañana martes, en el Ministerio, se procederá a la firma del acuerdo correspondiente. La Consejería, a través de la Secretaría General de Vivienda, Arquitectura y Regeneración Urbana, realizó un llamamiento directo a los ayuntamientos en el mes de noviembre para que nos hicieran llegar la disponibilidad de suelo finalista de titularidad pública para la construcción de viviendas. Se han valorado los datos recibidos junto con las necesidades de vivienda de cada una de las localidades, teniendo en cuenta particularmente a los pequeños municipios para que la creación de vivienda pública sirva para fijar también población. Tanto las viviendas nuevas como las que se rehabiliten se diseñarán teniendo en cuenta la sostenibilidad de sus materiales y de las técnicas empleadas y requerirán de un alto grado de eficiencia energética. Con ello, pretendemos garantizar el bienestar de quienes las habiten en un futuro, mejorando el confort y evitando situaciones de pobreza energética, además de mantener el respeto por el medio ambiente. Se trata de viviendas de promoción pública, por lo que, una vez finalizadas, serán gestionadas directamente por la Junta de Extremadura en la modalidad de alquiler. Es una medida más que pone sobre la mesa la prioridad que el Gobierno presidido por María Guardiola otorga a todo lo relativo a la vivienda pública y que en los próximos años va a haber un antes y un después en esta materia, se los aseguro. Y es que les recuerdo que los presupuestos de este año contemplan 32 millones de euros para facilitar el acceso a la vivienda y los alquileres asequibles, o el incremento del 50% de las ayudas destinadas a autopromoción de vivienda y más de un 40% de las destinadas a la accesibilidad. Quiero recordar también que hemos aprobado el incremento de la deducción del 30% en el IRPF por el concepto de alquiler de vivienda habitual para jóvenes menores de 35 años, familias monoparentales, familias numerosas y personas con alguna discapacidad. Y es que quienes tenemos responsabilidades públicas debemos trabajar para hacer la vida más fácil a las personas y todas estas medidas en materia de vivienda son para ello. Por mi parte, pues nada más y muchas gracias. Si tienen preguntas, pues estoy a su disposición. Sí, yo le quería preguntar, claro, son actuaciones, me gustaría saber un poco cómo va a ser ese reparto, en qué se han basado más allá de la disponibilidad del suelo. Lo digo porque son
hemos dicho 97 viviendas en 22 municipios, salen a 4 por municipio de media. Me gustaría saber un poco qué criterios se ha seguido o algún ejemplo de dónde se van a construir. Sí, bien, bueno, efectivamente, he dicho que eran entre 2 y 8 las viviendas, dependiendo del municipio. Hay condicionantes, como bien ha apuntado, efectivamente. Uno primero y lógico es físico, es decir, los municipios, cuando nos han facilitado ese suelo, esos solares que tenían disponibles, pues es una cuestión de capacidad. Si en ese solar caben 2 viviendas, pues van 2 viviendas, no se pueden meter 7 viviendas. Y tampoco le quería aburrir con el número de municipios, de los 22 municipios que se van a ver afectados con esta medida. Los tengo aquí, no sé si les interesará conocerlos, se los Sí. leo. Son Albalá, Azuaga, Arroyo de la Luz, Cachorrilla, Casar de Cáceres, Cedillo, Don Benito, El Torno, Guadajira, Herrera de Alcántara, Higuera de Llerena, Jerez de los Caballeros, Montánchez, Montijo, Oliva de Mérida, Palomero, Serrejón, Solana de los Barros, Talaván, Toril, Valdeornillos y Valencia de Monbuey. No hay ninguna de las grandes localidades extremeñas. La mayor... Don Benito, me parece. Don Benito, muy bien, bien apuntado. Don Benito es la mayor de todas ellas. Lo he dicho, están destinadas a pequeños municipios. Nos preocupa el fenómeno de la despoblación y hemos querido poner el énfasis en estos municipios que también están necesitados de vivienda, no solo las grandes ciudades. Sí, también le quería preguntar, porque esta pasada semana, el viernes, si no recuerdo mal, se publicó ya el índice de precio en el boletín, el índice de precio de la nueva ley del alquiler en el Boletín Oficial del Estado. Me gustaría saber un poco qué le parece desde la Junta y si en algún momento se están planteando declarar alguna zona tensionada en Extremadura, ya que según algunas de las asociaciones de los colegios de API, más de la mitad de Extremadura cumpliría con esos requisitos para declararlo. Bueno, vamos, lo primero que hay que saber es que las competencias en vivienda no son de las comunidades autónomas, ¿vale? Entonces, esa medida que ha aprobado el Gobierno de España para declarar zonas tensionadas y fijar también un precio de referencia al alquiler, nos parece del todo intervencionistas. Ya les adelanto que en Extremadura no hay zonas que podamos considerar tensionadas y, por tanto, no se van a declarar zonas tensionadas aquí en Extremadura. Tampoco tiene la obligación Extremadura de recoger, de poner y tener en cuenta esos precios de referencia. Son orientativos, pero, como insisto, ese no es nuestro modelo de vivienda. Aquí en Extremadura hay ahora otro gobierno. Eso, como digo, es una cuestión que el Gobierno de España lo ha planteado y con el que no estamos para nada de acuerdo. Sí, buenas. Ha comentado las medidas que hay en los presupuestos este año. Hay otra medida que es el Fondo de Garantía de Vivienda. No sé cómo va, cuándo estaría ya disponible. Sí, pues sobre esta medida les anuncio que muy pronto conocerán todos los detalles al respecto. Hemos avanzado bastante y en las próximas semanas se verá materializado y anunciado esta firma, primero con la entidad que se va a encargar de gestionar ese fondo, que será Extremadura Avante, y también en el mes de mayo pues podrán ya conocerse las entidades financieras que se acogerán a este instrumento. Sobre esa medida en concreto, y les recuerdo, pues se trata de un aval, ¿no?, para jóvenes de hasta 35 años para que puedan acceder a la compra de su primera vivienda y que la Junta avalará hasta el 95% del precio de compra. Hemos fijado en los presupuestos de la Comunidad Autónoma 3 millones de euros para dotar ese fondo
con fondos de la comunidad autónoma, con fondos propios. Y algo muy importante de ese programa es que no se establece ningún límite de ingresos para poder optar a ese aval, sino que basta con que los solicitantes tengan 35 años hasta 36, es decir, no cumplidos 36 años en el momento de solicitarlo, que sea su primera vivienda y que se destine a su domicilio habitual durante al menos los 5 años desde la fecha de adquisición. Buenos días, consejero. Yo quería volver al tema inicial. ¿Ha hablado de verano de 2026 para finalizar esas obras? Sí. No sé si a partir de ahí ya se abriría la convocatoria, ¿no?, para que pudiesen acceder a esas viviendas. Digo, para hacernos una idea de cuándo estarían ocupadas esas viviendas, más o menos. Bueno, pues el compromiso, y además, sí, lo hemos dicho, verano de 2026 es la fecha que ponemos como límite para que estas 97 viviendas estén construidas y dispuestas o disponibles para ser habitadas a partir de entonces. Sobre todo porque, como también he apuntado, al estar financiadas con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, junio de 2026 es la fecha tope para la elegibilidad de esos fondos. Por lo tanto, eso nos condiciona el plazo para la realización y la construcción de estas 97 viviendas. Sí, esas viviendas van a tener, en cuanto ha dicho que es un alquiler de la Junta, me gustaría saber a quién van destinadas, si van destinadas a un segmento de población concreto, es libre para todas las personas de ese municipio del que hablemos. Y también me gustaría saber, estamos hablando, como le decía anteriormente, de pequeñas localidades, salvo Don Benito, el resto son más bien pequeñas, donde hay mayor demanda de vivienda en alquiler y donde más han subido los precios, es precisamente en las grandes localidades, sobre todo en las capitales de provincia, tanto en Cáceres como en Badajoz. Me gustaría saber, en ese sentido, para bajar o contener los precios del alquiler, sobre todo para aquellas personas que se quieren emancipar, desde la Junta, ¿en qué línea están trabajando? Gracias. Bien. Bueno, pues estas viviendas, como he dicho, son viviendas de protección pública. Se van a sacar también en la modalidad de alquiler. Y están dirigidas, en principio, pues, a familias con necesidades. No hemos establecido en un principio ningún tipo de condicionantes. Las localidades, como bien ha apuntado, son de poca población y, mejor que nadie, esos municipios conocen la demanda que tienen de familias para ocupar esas viviendas. Respecto a las actuaciones que tiene esta consejería en las grandes ciudades, pues también les recuerdo que en el mismo programa para la construcción de viviendas para el alquiler asequible también están licitadas y a punto de comenzar las 200 y pico de viviendas, 80 en la ciudad de Badajoz, 87, creo recordar, en Cáceres y 40 aquí en la ciudad de Mérida, que también, bueno, pues dentro de del mismo programa y financiado también con fondos europeos, se pondrá a disposición de en este caso, las familias de estos grandes municipios para que puedan ir reduciendo esa demanda que existe y que es real. ¿Alguna cuestión más? ¿No? Pues nada, muchas gracias.